¿Escuchan, doctores? Sí, doctor. Un poquito Me- entrecortado, pero sí se le escucha, doctor. Gracias. Bueno, muy importante y muy interesante, porque cristiano que muchas veces hasta el momento no es entendido, comprendido, probablemente no hay exactitud todas sus funciones. Doctor, disculpe. Disculpe, doctor, no se le escucha muy bien, se entrecorta, me dicen mis compañeros. La que, No se le escucha muy bien, doctor, disculpe. la que continúa, por favor. Gracias. ¿Cuál es la idea en el momento? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes traten de hacer una cantidad de conceptos respecto a semiología neuronal. Nuestro interés es que aprendan no solo a contar una buena historia clínica, sino también a que ustedes aprendan de forma ordenada, sistematizada e integral a un paciente que presenta un desorden neurológico. Cuando nos enfrentamos a este segmento, algunos de los alumnos presentan un poco de ansiedad, miedo o errores que muchas veces cometemos no solo los docentes, sino también errores que vamos observando durante nuestra formación. Esto se le conoce como neurofobia. Y eso es lo que queremos desterrar de todos ustedes y que encuentren a la neurológica o a la neurología en general un capítulo bastante y que puedan verse y poder establecer diagnósticos sin mayor dificultad. Las causas que obedecen para poder probablemente adquirir este temor son varias, ¿no? Desde haber llevado de repente una deficiencia Doctor, buenos días. Disculpe, el contenido. se corta su audio. Sí, pero eso es cuestión ya de conectividad, doctor. No, ya no lo puedo mejorar yo. Lo que pasa es que no se entiende, doctor. Eso pregunto si todos tienen el... Sí, doctor, se Doctores, entrecorta. Sí, doctor, se entrecorta. No se le entiende bien. Y no se escucha bien. bueno, mejorar esto. A ver.
Ahora, doctores, ¿cómo estamos? Igual, peor. Se escucha mejor, doctor. Por doctor. Pero se escucha claro, porque si no voy a tener que suspender la clase. Pues si no escuchan ustedes, yo no puedo ya manejar la parte externa del internet. Puedo mejorar el volumen, la posición de repente, pero ya otra cosa no, estoy incapacitado Ahora de sí se poder escucha, hacerlo. doctor, pero Ahora sí ahora se sí se escucha. escucha todo muy claro. Antes se le cortaba por 3 segundos, 4 segundos, todo lo que decía. Pero ahora se le escucha bien. Bueno, pero ¿todos están escuchando bien o no? ¿O hay alguien que también tenga problemas? Sí se Ahora escucha bien. se le escucha mejor, doctor, se le escucha bien. Sí, doctor, ahora sí se lo escucha mejor. Bueno, ya, la que sigue, por favor. Ya todos en alguna oportunidad de nuestra vida probablemente hemos visto esta serie, ¿no? El Dr. House. Y él, como buen médico internista, lo que hace es una referencia y coloca a este órgano tan noble en sus manos, ¿no? Haciéndole como una especie de veneración. La que sigue, por favor. Y esta es la forma más precisa, más didáctica y más académica de poder llegar nosotros a hacer un diagnóstico adecuado en el paciente. Habíamos mencionado en la clase anterior que primero debemos hacer una buena anamnesis, un buen examen clínico, para que después de ello podamos nosotros dirigir nuestros datos ya establecidos hacia un diagnóstico primero sindrómico, después topográfico, después nosológico o diferencial y por último etiológico. Si nosotros hacemos este tipo de secuencia, lo más probable es que podamos organizar mejor todos nuestros datos y podamos trabajar nuestros diagnósticos de forma más precisa. De lo contrario, abriríamos un espectro de enfermedades de forma ilimitada y no nos enfocaríamos a los problemas que tiene el paciente, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que lo primero que hay que hacer es tratar de determinar qué parte del sistema nervioso se encuentra afectado. En segundo lugar, ¿a qué nivel? ¿Cuál es el área que se encuentra afectada? En tercer lugar, su localización exacta. Y en cuarto lugar, ¿cuál es el mecanismo que está provocando este problema? La que sigue, por favor. Cuando nosotros abordamos a un paciente neurológico, después de haber reunido todos los datos respecto a su enfermedad, nosotros tenemos que tratar de asociar a ello cuál es el perfil evolutivo que tienen estas molestias. Si es un problema que se presenta de forma aguda o de repente es subaguda o de repente es crónica. Y catalogamos a estos problemas cuando lo agudo se da en cuestión de horas o 1 a 3 días. Cuando está dentro de las 2 semanas es subagudo y crónico es cuando pasa más de 3 semanas, ¿no? Cuando tiene más de 3 semanas. Entonces, si nosotros unimos las características de la lesión, sobre todo la parte de identificar el nivel en donde está ocasionando el problema, vamos a poder categorizar la lesión si es una lesión muy focalizada o si de repente es algo difuso a nivel cerebral.
Entonces hay que tratar de determinar la lesión anatómicamente. De acuerdo a ello, vamos a poder definir si este problema puede ser vascular, degenerativo, inflamatorio, inmunológico, neoplásico, tóxico metabólico, traumático, congénito o un factor de desarrollo del paciente. Si estos niveles y a esta área localizada nosotros le sumamos su presentación, agudo, subagudo, crónico, podemos hacer una disquisición un poco más orientada hacia la posibilidad diagnóstica. Me explico. Si yo, por ejemplo, veo un paciente que tiene focalización y determino que es un problema que afecta a un área determinada del cerebro, digo, este es un problema focal. Y si yo a esto le auno y digo, este problema ha sido de forma brusca, tiene el paciente 2 o 3 horas de evolución, entonces diré que es agudo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una manifestación neurológica focal y aguda, yo tengo que pensar que la probable etiología va a ser vascular. Puede ser debida a una isquemia, un infarto, un problema hemorrágico, pero esto es localizado y agudo. Tengo que pensar que es un problema vascular, sea isquémico o hemorrágico. Si por el tiempo tengo un problema focalizado, pero es subagudo, o sea, tiene días nada más de enfermedad, yo tengo que pensar que probablemente sea un problema inflamatorio, un absceso, una miositis, una mielitis. Si por el contrario está focalizado, pero como habíamos visto en la historia clínica de inicio, es un problema que viene presentándose de forma insidiosa, progresiva, tiene 1 mes, 2 meses, 1 año, yo tengo que pensar que lo más probable es que sea un problema neoplásico. En contraparte a esto, yo puedo tener una lesión difusa a nivel cerebral que me va a abarcar toda la anatomía del cerebro, pero de que su inicio es agudo. ¿Qué tengo que pensar? También pensar que es un problema vascular. ¿Pero qué tipo de problema vascular? ¿Una hemorragia subaracnoidea o algún otro tipo de problema isquémico global, como por ejemplo una hipotensión sostenida, una encefalopatía isquémica anóxica por un paro, una anemia severa, anoxia severa. Si el problema tiene más días e involucra todo el cerebro, tengo que pensar que podría tratarse de un problema inflamatorio, algún tipo de meningitis o encefalitis. Y si el problema tiene mucho más tiempo y es crónico, yo tengo que pensar, este paciente probablemente tendrá un problema degenerativo, una demencia, un Alzheimer, que está ocasionando todo ese involucramiento del cerebro de forma crónica. Entonces, de esa forma nosotros, asociando las áreas comprometidas con el inicio de su enfermedad, vamos a poder determinar las diferentes etiologías que pudiera tener este tipo de problema. No se olviden ustedes que para hacer un buen diagnóstico, nuestra base está sustentada en la anamnesis. 85% de los diagnósticos solamente los sacamos preguntándole al paciente cuáles son sus molestias. A partir de allí nosotros nos tenemos que poner a pensar qué cosa es lo que vamos a buscar en el paciente, qué cosa es lo que vamos a examinar en el paciente. Una vez que nosotros sabemos lo que vamos a buscar y lo corroboramos con la exploración, hasta ahí ya hemos hecho el diagnóstico en un 95%. El 5% restante
es simplemente para corroborar mediante exámenes nuestro diagnóstico o descartarlo. Entonces, es importante que ustedes recuerden una buena anamnesis y un buen examen físico, bien orientados, ustedes ahí ya tienen el 95% del diagnóstico. La que sigue, por favor. Habíamos estado conversando de que el examen neurológico debe ser un examen muy ordenado, bien sistematizado y al final íntegro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el examen neurológico, muchas veces utilizamos algunos instrumentos. Los más comunes son los que están observando ustedes acá. El martillo de los reflejos, la tabla de Snelling para ver agudeza visual lejana, el oftalmoscopio para hacer la fundoscopía, el diapasón para ver cómo está la vibración en el paciente, la palestesia, y muchas veces nos valemos de algunos otros instrumentos que son de uso común, por ejemplo, un algodoncito, ¿no? Para ver sobre todo sensibilidad. Pero no se olviden que el examen neurológico es ordenado. Empezaremos siempre por estado de conciencia y todas sus funciones. Seguiremos evaluando al paciente desde el punto de vista motor, con la motilidad tanto pasiva como activa. Continuaremos haciendo el examen sensitivo. Continuaremos viendo si el paciente tiene algún problema de taxia o coordinación. Continuaremos nosotros haciendo después pares craneales. La que sigue, por favor. Entonces habíamos dicho que todo el examen neurológico siempre debe empezar evaluando conciencia, ¿no? Y el examen mental. ¿Qué vamos a evaluar en conciencia y en funciones superiores? Primero, ver el nivel de conciencia, el estado de vigilancia que tiene el paciente. En segundo lugar, su atención. En tercer lugar, la orientación temporoespacial. En cuarto lugar, el lenguaje, su memoria, la capacidad que tiene de poder realizar movimientos voluntarios, sus funciones cognitivas superiores, los trastornos, si existen o no trastornos visoespaciales, cómo está la somestesia y la somatognosia, y por último, las alteraciones, si es que las hubiera, de la percepción visual. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, para evaluar conciencia, primero debemos saber nosotros qué cosa es conciencia, ¿no? ¿Qué cosa es conciencia? Y conciencia, vamos a definirlo como el estado de alerta que tiene un individuo y que le da conocimiento tanto de su entorno como de sí mismo. Eso es estar consciente. O sea, yo estoy consciente porque en este momento yo soy consciente de que estoy dictando una clase y que a mi alrededor, a través de una herramienta virtual, estoy difundiendo esta clase para mis alumnos. Ustedes están conscientes, ¿por qué? Porque en este momento probablemente estén sentados con una herramienta también virtual y están captando lo que yo les estoy diciendo. Y están conscientes de ustedes mismos, porque están sentados, ubicados, algunos de repente tomando su desayuno, pero están conscientes de lo que hacen con ustedes mismos. Para nosotros mantener este estado de conciencia normal, ¿qué requerimos? Requerimos que la estructura y la funcionalidad cerebral estén íntegras, indemnes, que no tengan ningún tipo de lesión. Porque de lo contrario, ustedes van a perder
este estado de conciencia y vigilancia. Y este estado es responsable. ¿Quién es el responsable de que nosotros estemos conscientes, vigilantes? El sistema reticular ascendente. Él es el responsable. ¿Ya? La que sigue, por favor. Y esto es para presentarles a ustedes que nuestro sistema activador reticular ascendente se encuentra situado y posesionado a nivel de diferentes partes. Y vean ustedes cómo integra todas las estructuras anatómicas para poder mantener a través de sus vías y a través de sus neurotransmisores el despertar y la atención nuestro y de nuestros pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, cuando no está íntegro, funcional ni anatómicamente este sistema, no nos permite mantenernos alerta, despiertos y con un nivel adecuado de atención. Basta que exista una lesión o algo que interfiera en su integración anatómica o funcional y nosotros perdemos de forma parcial e incluso a veces hasta total toda esta integridad de nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de atención. ¿La que sigue? Habíamos mencionado que conciencia es el estado de cada persona de poder definir su persona y su entorno, ¿no? De la relación, de la interacción que hay, tanto interna como externa. Y nosotros cuando evaluamos a un paciente, ¿qué es lo que vemos? Podemos definirlo desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Vayamos por la parte más general, que es la cualitativa. Si yo veo un paciente que de alguna forma, para mí, no cumple con los estándares necesarios para definir que está en un estado de conciencia apropiado, simplemente digo, este paciente está confuso, tiene un síndrome confusional, no está del todo consciente. Así yo defino el estado de conciencia de forma cualitativa. ¿Está consciente o está confuso, está con un cuadro confusional? Porque lo veo que tiene alterado algún tipo de estructura o de parámetro que no le permite estar completamente interconectado con el medio ambiente o con el mismo. Nada más. Esta es la definición o la clasificación cualitativa. Cuando yo quiero puntuar su estado de conciencia, quiero decir qué nivel de estado de conciencia tiene este paciente, yo ahí sí tengo que aprenderme que hay 5 niveles de conciencia, 5 niveles de conciencia. La que sigue. Vamos a empezar del estado normal hasta el estado o compromiso de conciencia más profundo, ¿ya? Entonces, en el estado normal, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a un paciente que está despierto, conectado con su entorno, que ustedes ingresan y le dicen, señor Raúl, muy buenos días, y él les contesta de forma apropiada. Les responde porque está vigilante y consciente de su entorno. Observa quién abre la puerta, quién ingresa, saluda, participa, intercambia con ustedes opiniones, conversa de forma coherente, responde de forma adecuada. Entonces, eso es un estado de conciencia, alerta, despierto, lúcido. Sin embargo, en otras oportunidades nos vamos a encontrar con pacientes que no tienen estas características. Y si bien es cierto, están despiertos con los ojos abiertos, ustedes cuando le conversan o lo examinan,
van a observar que están totalmente lentos para hablar, bradisíquicos, lentos. Ustedes les saludan y dicen, señor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Él se queda mirándolos por unos segundos y a veces no le responde nada y otras veces les puede responder lentamente después de haberlo pensado, buenos días, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, le preguntan, señor, ¿y cómo se llama? Yo. Él está con los ojos abiertos, tratando de participar con ustedes, pero es muy lento. Yo me llamo Raúl Díaz. Muy bien, señor. ¿Y su apellido? Mi apellido materno. Sí, su apellido materno. Mi apellido materno, mi apellido materno, mi apellido materno. Y no se acuerdan. Y ustedes lo notan lento al paciente, confundido, tratando de buscar en su cerebro la respuesta a la pregunta y no la encuentra. U otras veces puede contestarle de forma inadecuada. Y ustedes le siguen interrogando y le preguntan, ¿y su apellido materno? Ah, yo nací en Ica. Entonces, puede contestarles de forma inadecuada a sus preguntas. Pero el paciente está despierto, tratando de interactuar con ustedes. O lo hace de forma muy lenta o lo hace de forma inadecuada. Muy bien. Otras veces ustedes, a este nivel de conciencia se le conoce como confusión, llamado también obnubilación. Confusión o obnubilación, al que hemos hablado. Otras veces, ustedes pueden encontrarse con un paciente que lo encuentran adormitado, que está durmiendo, y ustedes con un simple estímulo, señor Raúl, abre los ojos. Si no abre los ojos al estímulo verbal, con un estímulo físico suave, lo despiertan, lo tocan y se despierta, ¿no? Señor Raúl, buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le fue usted anoche? ¿Le han dado su medicina? ¿Le colocaron sus medicamentos? Y él, antes de contestar, los mira y tiende a cerrar sus ojos y a quedarse dormido. Y ustedes nuevamente, señor Raúl, contésteme. Abre los ojos, los mira, sí, se me pusieron mis medicamentos. Y tiende a quedarse dormido nuevamente. Entonces, este paciente está soñoliento o aletargado. ¿Ya? Aquel paciente que tiende al sueño, pero con estímulos muy simples o sencillos se despierta, es un paciente soñoliento o aletargado. En otras circunstancias, ustedes pueden enfrentarse a otro paciente en el cual el paciente está dormido, pero ustedes lo llaman, señor Raúl, no se despierta. Lo estimulan levemente y le dicen, señor Raúl, lo mueven suavemente y no se despierta. Entonces, como no se despierta ante esos estímulos suaves, lo que hacen ustedes es peñiscarlo. Lo peñiscan y el paciente se despierta. O sea, necesitan un estímulo, sea verbal o físico, fuerte, enérgico, para que pueda despertarse. O de repente reaccionar de alguna forma, ¿no? De repente no se despierta, pero lo peñisca como usted dice, o mueve su brazo. Entonces, a este nivel de conciencia se le llama estupor. Y si por el contrario ustedes lo estimulan de forma enérgica, lo peñiscan, lo aprietan, le hacen doler y no encontramos ningún tipo de respuesta,
este paciente lo catalogamos como que está en coma, ¿ya? En coma. Preguntas, doctores. ¿Se entendió esta parte? Es necesario que sepan los estados de conciencia, los niveles, porque cuando tengan un paciente van a tener que decir, este paciente está lúcido, está orientado, está confuso, está soñoliento, está estuporoso o está comatoso. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro, doctor. Muy bien. Todo claro. La que sigue. Estas son figuras nada más para enseñar los diferentes estados de conciencia. La que sigue, por favor. Dentro de los estados de conciencia hay el nivel de conciencia coma, en el cual ya ustedes recuerdan que en este nivel el paciente no hay respuesta alguna, a pesar de que ustedes lo puedan estar estimulando enérgicamente. No hay ninguna respuesta, no van a encontrar respuesta alguna. Sin embargo, hay dos estados que ustedes deben tenerlos en cuenta. El estado vegetativo, ¿no? El estado vegetativo, que es en el cual el paciente pudiera estar despierto, pero hay un compromiso severo a nivel cerebral, como una lesión axonal difusa, por ejemplo, ¿no? Que lo hace que el paciente esté con los ojos abiertos, pero realmente está en coma, ¿no? No hay respuesta a nada. Y el otro estado, él es el estado psiquiátrico. Hay un estado psiquiátrico que se llama mutismo aquinético, en el cual el paciente está enclaustrado dentro de sí mismo por un componente funcional más que estructural y está pues con el síndrome de cautiverio. Pero esto ocurre en pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces, en estos estados, probablemente ni la escala de Glasgow ni los niveles de conciencia nos van a ayudar para puntuarlo. Son diagnósticos que van a llegar a ustedes después de descartar algunos tipos de alteración estructural o funcional, ¿no? Estos son estados. Uno es un estado psiquiátrico y en el otro es un estado orgánico, pero secundario a una lesión axonal difusa. La que sigue, por favor. Muy bien. Allá por los años 90, en la ciudad de Glasgow, en Escocia, se reunieron los neurocirujanos para tratar de establecer algunos parámetros que les pueda ayudar a monitorear a los pacientes que habían sufrido traumatismo encefalocraneano. Se reunieron y dijeron, vamos a tener que evaluar bien y ver de qué forma nosotros podemos obtener una escala de valoración que nos permita ver la evolución de aquel paciente que sufrió un trauma a nivel cráneoencefálico. Entonces inventaron esta escala, que hasta la actualidad es muy útil. Esta escala de Glasgow es una escala dinámica. O sea, ustedes no pueden utilizar la escala de Glasgow simplemente para decir, este paciente tiene un Glasgow de 7, 8 y olvidarse del paciente. Este paciente tiene un Glasgow de 12 o 13 y olvidarse del paciente. No, esta escala nos sirve para estar monitoreando de forma continua al paciente, sobre todo al paciente que está con traumatismo encefalocraneano, porque de ello va a depender las acciones que tomen los neurocirujanos para decidir una intervención quirúrgica. Me explico. Viene un paciente que se cayó de 2 pisos y cayó de cabeza. Clínicamente tiene un compromiso neurológico con déficit motor y tomográficamente se le ha encontrado un hematoma yuxtadural. Indudablemente que por su compromiso de Glasgow de 12, todavía tenemos la posibilidad de que ese coágulo se autolimite, que ese hematoma se autolimite, y por lo tanto no hay la necesidad de intervenirlo quirúrgicamente.
Yo le hago en la escala de Glasgow en este momento que está ingresando al hospital y le encuentro 12. Como mi responsabilidad es hacerle el seguimiento periódico a este paciente, a la hora nuevamente le hago el Glasgow y veo que ya no tiene 12, sino tiene 10. A la hora nuevamente este paciente le hago el Glasgow y ya no tiene 10, tiene 8. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que este paciente está evolucionando de forma inadecuada, mala. Y por lo tanto, como ya yo tengo el diagnóstico preliminar inicial, este paciente, digo, se está enclavando. Este paciente está creciendo el hematoma que tiene. Y si está creciendo, yo tengo la obligación de hacerle inmediatamente primero una tomografía de control y lo más seguro es que me prepare en sala de operaciones porque yo tengo que evacuar ese hematoma. Caso contrario, yo tengo un paciente que viene con Glasgow de 14, a la hora sigue con Glasgow de 14, tomografía inicial tiene un hematoma laminar yuxtadural, a la hora tiene 14, a las 6 horas tiene 14, a las 12 horas tiene 14. Entonces yo digo, este paciente se estabilizó y no va a necesitar de cirugía. Para eso me sirve el Glasgow, para monitorizar mis pacientes. ¿Qué parámetros utilizo yo en ellos? Si vamos en orden, de arriba hacia abajo, mi primer parámetro es la apertura ocular. Mi segundo parámetro es mi respuesta verbal. Y mi tercer parámetro es mi respuesta motriz, motora. Cuando hablo de respuesta ocular, mi puntuación mínima es 1. Cuando hablo de respuesta verbal, mi puntuación mínima es 1. Cuando hablo de respuesta motriz, mi puntuación mínima es 1. Por lo tanto, la escala mínima de Glasgow es 3. Y la escala máxima de Glasgow, si yo considero apertura ocular, la máxima es 4. Respuesta verbal 5. Y respuesta motora máxima es 6. Sumado todo ello me da 15. Entonces, en Glasgow, la respuesta mínima es 3 y la respuesta máxima es 15. Si empezamos por apertura ocular, 4, máxima respuesta. Respuesta verbal, 5, máxima respuesta. Respuesta motora, 6, máxima respuesta. Espero que no se olviden de ello. Pero cada uno de ellos también tienen ciertos parámetros intermedios. Si la apertura ocular de un paciente es espontánea y lo encuentro con los ojos abiertos, le pondré 4 puntos. Si está dormido, pero me abre los ojos cuando yo lo estimulo verbalmente a la voz, 3 puntos. Si se despierta cuando lo pellizco o al dolor, 2 puntos. Y si no hay respuesta a pesar de los estímulos enérgicos, 1 punto. Si yo converso con él y observo que está orientado, tiene un lenguaje coherente, 5 puntos. Si está confuso, lento, bradisíquico, 4 puntos. Si sus respuestas son inapropiadas, ya no está lento, ya no responde su nombre. Si no les dice otra cosa, 3. Si solamente emite quejidos o sonidos que no son entendibles por nosotros, 2. Y si no hay ninguna respuesta, 1. En respuesta motora, lo máximo es 6. Si obedece lo que uno les dice, levante su brazo, levanta su brazo. Baje su brazo, baja su brazo. Mueva su cabeza, mueve su cabeza. 6. Si yo lo toco y le hago un estímulo doloroso y él dirige su mano hacia ese lado para tratar de localizar y ver dónde le duele, 5. Si yo le peñizco un dedo y él retira su mano, 4. Si hace una flexión
de decorticación, le llamamos nosotros. O sea, le peñizco un pezón y él levanta los brazos hacia arriba, flexiona sus brazos, su antebrazo sobre su brazo. 3. Si extiende al mismo estímulo, si extiende, los hace hacia abajo y los dobla, si los extiende, 2, y si no hay ninguna respuesta, 1. Muy bien, doctores. Preguntas sobre escala de coma de Glasgow. Doctor, una consulta. Cuando nosotros hacemos una valoración de Glasgow de un paciente que está en una ambulancia en movimiento, ¿cómo hacemos para tener todo eso de manera más rápida y con tanto movimiento, bulla, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el movimiento y la bulla? No Yo me entiendo. imagino que escuchar el sonido, ver que esté confuso, ¿no? Ver que poder relacionar eso, me parece que necesita un ambiente bastante libre de sonidos. No, no, doctor. Error. Así no es. El estado de conciencia nos mide el estado de vigilancia, el estado de vigilia que tiene en su entorno. Un paciente que yo los manejo en una ambulancia, por ejemplo, el paciente viene despierto. Si está despierto, está despierto. Viene por un problema, digamos, de dolor de pecho. El paciente está ansioso, despierto, mirando qué me ponen, qué me ubican. Me pregunta, doctor, ¿estoy bien? ¿Ve usted algún tipo de cambio? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿A dónde me está llevando? Y está interactuando con usted, doctor. Está despierto. La ambulancia puede estar con todas sus sirenas. Por los costados pueden pasar los carros. Pasa usted por zonas donde están vendiendo helados por el mercado. Y el paciente está despierto, consciente de sí mismo y preocupado por él mismo y por su entorno que lo está manejando. Y no va a tener problema con eso. Si es un paciente que está encefalopático, que tiene una encefalopatía, por ejemplo, hepática, usted lo va a llevar, hay bulla, hay un montón de cosas. Usted le dice, señor Lucho, ¿cómo se siente? Él está despierto, pero sigue lento. No le va a responder, se demora en su respuesta. De repente tiene una encefalopatía grado 3. ¿A qué fiesta nos vamos? Escucha una bulla, como usted dice, dice, ¿a qué fiesta estamos yendo? ¿No? Le hace usted, lo peñizca, le dice, a ver, levante su brazo. Él va a levantar el brazo. Recuerden ustedes que la escala de Glasgow de coma es para ver el estado de conciencia, cómo está nuestro paciente, cómo está nuestro paciente. Si el paciente tiene un compromiso de conciencia que no nos permite evaluarlo, internamente nos está refiriendo que hay una lesión a nivel metabólico o estructural del cerebro. El entorno simplemente se comporta como un ambiente acompañante y al cual el paciente puede reaccionar de diferente forma, pero no va a influir en el examen que ustedes le están haciendo. Ustedes pueden evaluar a un paciente del SAGE, a un paciente con la escala de coma de Glasgow. Si lo ven entrando despierto, lúcido, ojos abiertos, interactúa bien con ustedes, inmovilizando sus extremidades, ustedes puntúan paciente con escala de Glasgow 15. Por el contrario, si lo ven con algún tipo de lesión estructural, con déficit motor, con algún grado de trastorno de conciencia, por más que haya bulla o cosa por el estilo, lo que están evaluando ustedes al paciente, ¿me entienden? Es su apreciación, no es la apreciación del paciente, sino la apreciación de ustedes, de lo que ustedes evalúan al paciente. ¿Quedó clara su pregunta, doctor, o todavía tiene dificultad? No, doctor, sí lo entendí. Pero me gustaría de repente verlo realizado en ese momento, ¿no? Me parece que es bastante complejo. No, no es nada complejo. Simplemente, ¿usted con qué doctor está haciendo su práctica? Con el doctor Roldán, doctor. Ya, pues entonces ahora va usted a su casa y tiene que, después de su práctica que haga con el doctor Roldán,
practica 5, 6, 10 veces la escala de Glasgow con sus familiares o sus amigos y se va a dar cuenta que es bastante práctico, funcional y que sí se puede adaptar, haciéndolo en la práctica. No se Gracias, doctor. preocupe, practíquenlo. Muy bien, la que sigue, por favor. Entonces ya evaluamos el estado de conciencia. Ahora vamos a evaluar funciones cerebrales superiores. ¿No? Primero que evaluamos el estado de conciencia de un paciente. Si el estado de conciencia es apropiado, continuaremos haciendo el resto de exámenes de funciones cerebrales superiores. Porque si de una manera u otra este estado de conciencia no es el adecuado, nosotros no vamos a poder evaluar funciones cerebrales superiores. Necesitamos que tanto la funcionalidad como la estructura anatómica esté indemne. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué cosa vamos a evaluar en funciones cerebrales superiores? En la evolución del tiempo, ¿qué hemos visto en el cerebro humano? En el cerebro humano hemos visto que este se ha ido desarrollando conforme sus necesidades lo han ido haciendo, ¿no? En un primer momento, en la época prehistórica, nuestro cerebro era tan igual de primitivo como cualquier reptil y solamente nosotros teníamos instintos, nada más. Instinto de comer, de reproducirnos, de cobijarnos y más otra cosa nada, y reactivos de defensa. Por eso es que nosotros tenemos un cerebro de inicio en nuestro desarrollo filogenético basal, es un cerebro reptiliano. Conforme pasaron los tiempos, el hombre se fue enamorando, fue comenzando a adquirir emociones y tuvimos un cerebro emotivo, ¿no? Pasaron los años y hubieron mucho más necesidades. Hubo necesidad de habitar una casa, cobijarse mejor, desarrollarse, adelantar cierto tipo de avances tecnológicos, llegar a la luna. Entonces, nuestro cerebro se desarrolló aún más y se formó el neocórtex. Entonces, en esas etapas nosotros actualmente utilizamos para la parte racional, que es la que nos diferencia de los otros animales, nuestra corteza cerebral, que es la parte más evolutiva, que es la parte más superior que nosotros tenemos, que es con la cual nosotros razonamos, interpretamos, hacemos juicios, raciocinios. Es la que nos ha permitido avanzar en los adelantos de la humanidad. Porque si no nos hubiéramos quedado con nuestro cerebro reptiliano, solamente fuéramos animales tan iguales como los reptiles. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos nuestro cerebro? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes interactúan con su medio externo, se van a dar cuenta que si ustedes se rodean de gente que tiene un nivel intelectual medio hacia arriba, o buscan mejores amigos, mejores personas, que les permite que sean mejores que ustedes o superiores intelectual y culturalmente, eso les va a permitir también a ustedes posicionarse un poquito más arriba, porque van a tratar de estar a ese nivel. Entonces, la interacción social y cultural les permite o nos permite desarrollar nuestras funciones superiores, cognitivas superiores, nuestras funciones cerebrales superiores. Si ustedes estaban en la etapa escolar, su cerebro se desarrolló a nivel de sus amigos. Cuando llegaron a la secundaria, sus niveles se desarrollaron a nivel de su profesor.
Y cuando llegan a la universidad, sus cerebros se desarrollan a nivel de todos sus compañeros, probablemente de sus profesores, y después probablemente ya superen y tengan mejores desarrollos. Entonces, no se olviden, si quieren alimentar, si quieren nutrir su cerebro, si quieren desarrollarlo más, tienen que interactuar con personas iguales o mejores con ustedes. Así es como se ha dado el desarrollo cerebral superior. ¿La que sigue? Si nosotros comparamos, por ejemplo, a ver, si nosotros comparamos, cuando un niño recién nace, crece un poquito y comienza a tener reacciones acordes a su edad, pero son desarrollos, son reacciones instintivas. Por ejemplo, acá estamos viendo el niño que está arriba está llorando porque se chancó un dedo, llora de dolor, es una reacción instintiva. Sin embargo, y hace función ¿de qué? De una función mental inferior, ¿no? En cambio, el niño que está en la parte inferior está haciendo una pataleta, ya está en capacidad, ya estudió, ya socializó y dice, mis papás no me hacen caso, yo quiero que me compren esto y no me hacen caso. ¿Qué hago para llamarles la atención? Comienza a pensar y dice, me tiro al suelo y hago mi pataleta hasta conseguir lo que yo quiero. Entonces ahí ya está utilizando su función mental superior. ¿Ya? La que sigue, por favor. Esto es para enseñarles que nuestro órgano, el cerebro, tiene una distribución anatómica y áreas determinadas para cada función, ¿no? Está dividida en áreas determinadas para cada función. La que sigue. Y habíamos conversado sobre esto, compromiso de conciencia cualitativo, solamente diferenciar, ¿está consciente o no está consciente? Y si no está consciente porque hay algún tipo de problema funcional o estructural, entonces decimos que es un síndrome confusional. ¿La que sigue? Muy bien, entonces yo ya evalué nivel de conciencia, ¿no? Estoy evaluando funciones superiores y ahora sí voy a evaluar atención, ¿no? Voy a evaluar atención. A ver, doctor Jean-Pierre. Doctor Jean-Pierre. Entonces vemos que el doctor Jean-Pierre en este momento está atento a lo que estamos haciendo, está atento a mi llamado, me responde. ¿La que sigue? La atención es una función, ¿no? Y esa función la están haciendo ustedes en este momento. Entonces, para evaluar yo la atención, no solamente me dirijo al paciente, sino que le digo al doctor Jean-Pierre, por ejemplo, doctor Jean-Pierre, ¿me escucha usted, no? Sí, doctor. Muy bien. Me va a contar de 3 en 3 hasta el número 21, por favor. De forma ascendente. A ver, escuchamos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Muy bien. Ahora, por favor, de forma inversa, descendente. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Muy bien. Entonces, ya hizo el conteo. Ahora dígame usted los días de la semana de corrido y al revés. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Muy bien. Entonces yo concluyo que el doctor Jean-Pierre está atento porque responde a lo que yo le pregunto y lo hace de forma adecuada. La atención está conservada. Por el contrario, si yo tuviera y le digo, a ver, cuénteme de 3 en 3 hasta el 21 y me empieza a contar 3, 5, 8, 10,
Entonces yo veo que su capacidad de atención está alterada, ¿no? Si le digo, a ver, cuente de 2 en 2, desde el 20 hacia abajo. Desde el 20, doctor. Sí, desde el 20. 20, 20, 20. ¿Qué sigue? 17. ¿Qué sigue? 15. Entonces yo digo, uy, algo está teniendo este paciente, porque si bien es cierto, está despierto, no está atento. Cuando yo trato de evaluar esta capacidad, tengo que hacerlo en relación a su desarrollo sociocultural que tiene, porque muchas veces puedo enfrentarme con un paciente que tiene un nivel sociocultural bajo, que es iletrado por un lado o analfabeto, o que puede haber tenido un desarrollo cultural escaso, ¿no? Entonces, el enfoque de las preguntas a partir de ahora tienen que estar en relación al desarrollo sociocultural o educacional que pueda tener el paciente, ¿ya? De repente le hago la pregunta a un ingeniero y para él esto va a ser una taporreta, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, ya vi que el paciente está consciente, está atento. Ahora tengo que preguntarle si está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Doctor Miguel. Miguel. Doctora Luz María. Doctor Brian. Buen día, doctor. ¿Quién habló? Hay dos Brian, doctor. Yo soy Brian Ramírez. Ya, muy bien, doctor Brian. El resto no está, ¿no? Ha aprendido nada más sus máquinas y se mandaron a mudar. Listo. A ver, doctor Brian Ramírez. Dígame. Muy bien. Deme su nombre completo, por favor. Brian Aldo Ramírez Rivera. ¿Qué edad tiene usted? 28. ¿Dónde nació? ¿En Limeño? Sí, nací en Lima. Muy bien. ¿Y usted actualmente dónde está ubicado? Su dirección exacta, por favor. Y su ubicación dentro de su domicilio. Vivo en la calle Enrique Palacios, número 150, Organización Los Jardines, Santa Anita. Vivo en el tercer piso de mi hogar. Muy bien. Entonces, yo estoy examinando al doctor Brian su orientación en persona, en espacio. Hasta el momento todo bien, pero me falta evaluar el tiempo, espacio y persona. Doctor Brian, ¿qué fecha es el día de hoy y qué día de semana estamos? Y precíseme si estamos de tarde o de noche. Hoy es 15 de noviembre del 2021. Son aproximadamente las 9:05, las 10 de la mañana. ¿Estamos de mañana, de tarde? Sí, doctor, estamos de mañana. Muy bien. Entonces, con eso, yo estoy viendo que el doctor Brian está orientado en tiempo, espacio y persona. De igual forma, cuando ustedes tengan su paciente, tienen que preguntarle qué fecha, su domicilio, dónde vive, cómo se llama, su nombre completo y todas esas cosas, para saber si este paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Hay una abreviatura que ustedes van a utilizar y que le van a encontrar frecuentemente en las historias clínicas, y que es esa abreviatura de LOTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, LOTEP, y que generalmente la utilizamos en la mayoría de los pacientes que no tienen ningún tipo de alteración neurológica y que vienen por otra causa menos por un problema neurológico. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Brian. ¿La que sigue? Y ahora vamos a evaluar lenguaje. Cuando nosotros evaluamos lenguaje, evaluamos
comprensión y evaluamos expresión. Eso es lo que evaluamos, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que la área de comprensión está ubicada a nivel temporal en el área de Wernicke y la área de expresión es el área de Broca. Ahí estamos evaluando lenguaje. Si existe o no alguna alteración de expresión o de comprensión. Y generalmente esto se da porque estas áreas cerebrales circunscritas están alteradas. Necesitamos un daño estructural a ese nivel o a esos niveles para decir que están alteradas. De lo contrario, tenemos que discernir y diferenciar de otro tipo de trastornos, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que nos entiende, que puede hablar, pero lo hace con dificultad, entonces decimos, este paciente está disártrico. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un problema motor, de articulación de la palabra. Su área de comprensión está bien, su área de expresión también, pero no articula la palabra. Ahí es de disartria. ¿Por qué? Porque probablemente algunos de los músculos motores que se utilizan para mover la mandíbula o mover la lengua están alterados. Entonces ahí hablamos de disartria. En otros casos vamos a encontrar pacientes que tienen dificultad para poder fonar, emitir la fonación de forma adecuada, ya sea porque estén hipofonéticos o disfonéticos. Significa que tienen una alteración del habla, no de la expresión ni de la comprensión, sino de la fonación, porque la caja de resonancia que se encuentra a nivel de la laringe está inflamada, sus cuerdas vocales están inflamadas. Puede haber estado cantando, tomando, fumando, y al día siguiente amanece con disfonía. Y en esos casos hablamos de disfonías. ¿Ya? Otras veces podemos enfrentarnos a pacientes que tienen pues mal desarrollo de su capacidad de lenguaje. Nacieron bien, pero no desarrollaron adecuadamente su lenguaje. Y a esto se llama disfasia. No tienen lesión neurológica, sino han hecho una mala práctica, un mal desarrollo de la función de su lenguaje. Y a esto se llama disfasia. Preguntas, doctores, sobre el lenguaje. Muy bien, la que sigue. Entonces, estábamos diciendo que para que haya un problema de afasia, un problema de lenguaje propiamente dicho, tiene que haber lesiones a nivel estructural, ya sea temporal o frontal, que estén comprometidos en el área de Wernicke o el área de Broca. Entonces, la afasia puede ser de expresión, puede ser de comprensión, puede ser total o global, en donde ambas están comprometidas, o la afasia nominativa. ¿La que sigue? Y esto es para señalarles, así como en la figura anterior, la diapositiva anterior, habíamos visto las diferentes áreas del cerebro. Acá nosotros observamos, observen ustedes esas manchitas, esas flechitas de color celeste. Ahí nos precisa el área de Wernicke a la mano derecha inferior y el área de Broca en el área frontal, parte superior externa izquierda. ¿Ya? Esas, ahí tienen que asentar las lesiones para provocar ese tipo de problema, de afasia, de lenguaje. La que sigue. Esto es una tabla en la cual existen las diferentes combinaciones de las afasias y los síndromes afásicos. Eso es para que ustedes lo puedan revisar. La que sigue. Muy bien. ¿Qué más vamos a
a estudiar. ¿Qué más vamos a evaluar en el paciente? Vamos a evaluar su memoria. No se olviden ustedes que hay 3 tipos de memoria: la inmediata, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. De las 3, la que evaluamos son las 2 últimas, la de corto plazo y la de largo plazo. La memoria inmediata no, porque es una memoria de evocación, es una memoria que no requiere almacenaje. Le enseñan a ustedes un lapicero, ya lapicero. Le enseñan un celular, celular. ¿Qué es esto? Le enseñan una ventana, ventana. Entonces no necesita almacenaje, no necesitan ustedes guardarlo. En cambio, las otras 2 memorias sí. Por ejemplo, en la memoria de corto plazo, doctora Milagros, Sí, doctor. en la memoria de corto plazo lo que nosotros vamos a evaluar es, ¿su nombre completo, doctora Milagros, cuál es? Milagros de Pilar Doctor Díaz. Muy bien. Doctora Milagros, ¿qué edad tiene usted? 27 años, doctor. 27 años. ¿De qué signo zodiacal es usted? Leo. Leo. Muy bien. A ver, doctora, voy a mencionar 3 nombres de objetos y usted, por favor, va a tratar de grabárselos, ¿ya? Cortina, casaca, televisor. Cortina, casaca, televisor. Muy bien. ¿Y usted es limeña, doctora? ¿Doctor? No, soy de Cajamarca, ¿De, doctor. de qué parte de Cajamarca, doctora? Tutero. De Cutervo. Muy bien, doctora. ¿Y en Cutervo en qué colegio estudió? ¿Dónde hizo la primaria? ¿Cómo se llama mi colegio? Daniel Alcides Carrión. Ya. ¿Y con quién se sentaba usted? ¿Eran carpetas compartidas o carpetas personales? Carpetas personales. ¿Quiénes fueron sus mejores amigos? ¿Le digo sus nombres? Claro, doctora. Ah, ya. Se llamaba Lisette y María. Dice Di María. Muy bien. ¿En qué año terminó usted la secundaria? En el 2008. ¿Hicieron fiesta de promoción, no? Sí, ¿Salieron de excursión? sí. ¿A dónde, doctora? A ver, cuéntanos un poquito. ¿A dónde se fueron? Ah, a la selva, Iquitos. ¿Algún lodge? ¿O se fueron simplemente a la ciudad? Ah, sí, a visitar también no, a la ciudad y también al campo, donde vivían los pobladores de ahí mismo de la zona. ¿Y se fueron a conocer el Amazonas, no? Sí, también. Muy bien. Entonces, con la doctora hemos conversado un ratito. Yo le dije que se grabe 3 nombres y después de ello, después de un tiempo de 5 minutos, la doctora Milagros nos va a decir cuáles fueron los nombres de las cosas que yo le dije que se grabe. A ver, doctora Milagros. Cortina, casaca y televisor. Muy bien. Entonces, vemos que su memoria, tanto su memoria a corto plazo como su memoria a largo plazo, están conservadas. De esa forma, ustedes tienen que preguntarle a su paciente cuando intercambien conversación con él. Le dan la tarea de grabarse y al cabo de 5 a 10 minutos que están evaluando la memoria a largo plazo, le preguntan para ver si recuerda esas palabras. Gracias, doctora Milagros. ¿La que sigue? Esto es para que recuerden ustedes que la memoria tiene 3 fases: una fase de aprendizaje, una fase de almacenamiento y una fase del recuerdo. En la de aprendizaje, pues nosotros recibimos y registramos sensorialmente la información de lo que conversamos, de los que vemos, de las experiencias. Y posteriormente lo almacenamos, codificamos esta experiencia, lo procesamos, lo consolidamos y lo guardamos o lo olvidamos. Y por el último, el recuerdo. Todo lo que hemos tenido guardado lo podemos evocar y lo podemos reconocer, como en este caso hemos hecho con la doctora Milagros. La que sigue, por favor. La que sigue.
Muy bien. Vimos memoria, ahora vamos a ver praxis. Nosotros cuando estamos íntegros anatómica y funcionalmente tenemos la capacidad de poder realizar movimientos voluntarios. Pero antes de realizar estos movimientos voluntarios, ¿qué hacemos? Pensamos y en nuestra cabeza elucubramos qué cosa, qué movimiento vamos a hacer. Si quiero coger un lapicero, si quiero escribir, si quiero desplazarme hacia un determinado lugar, hacia una puerta, salir de una casa, caminar, irme a otro sitio, tomar un autobús, todo eso lo tengo que yo primero pensar y después de ello realizar estos movimientos voluntarios. Cuando yo no puedo realizar estos movimientos voluntarios pensados, a esta alteración se llama apraxia. ¿Ya? A esta alteración se llama apraxia. ¿Cómo lo voy a examinar en un paciente? Simplemente en un paciente, primero le doy órdenes y le digo, a ver, señor, levante usted su brazo derecho. Veo que no me hace caso. Señor, levante usted su brazo izquierdo, no me hace caso. Acá hay algún problema neurológico. ¿Por qué no me hace caso? Entonces, le digo con señas que me mire, le enseño mis ojos, míreme, que me mire. Y yo simulo y le digo, imíteme, levante su brazo derecho. Levanto mi brazo derecho y él también levanta su brazo derecho. Ahí hay un problema de comprensión, ¿no? Pero sí lo levanta cuando me imita. Levanto mi brazo izquierdo y él también hace lo mismo. Entonces, cuando nosotros examinamos praxia, tenemos que examinarlo a la orden y por imitación, ¿no? A la orden yo le digo que haga y por imitación yo hago que él me imite. Le digo, a ver, imíteme cuando me cepillo los dientes, imíteme cuando sonrío, imíteme cuando hago algún tipo de gesto, levanto algún segmento corporal. Entonces, esa es nuestra capacidad de poder realizar movimientos voluntarios. No hacerlo significa que hay algún tipo de lesión. ¿Ah? La que sigue, por favor. Muy bien, y llegamos a funciones cognitivas superiores. Funciones cognitivas superiores, ¿qué significa? Que vamos a tratar de evaluar la parte más superior de nuestro cerebro. ¿Qué vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar interpretación, cálculo y serie de palabras, ¿no? Eso es lo que vamos a evaluar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tratar de evaluar qué tan desarrollado está la mente o el intelectual de nuestro paciente. Entonces yo le digo, a ver, Giancarlo, doctor Giancarlo. Sí, doctor. Para usted, ¿qué cosa significa en boca cerrada no entran moscas? Bueno, eso indicaría de que una persona que no habla de más no puede caer en algún vacío, ¿no? Mejor es quedarse callado que poder expresar algo, ¿no? De un tema que no conoce, por ejemplo. Muy bien. Entonces el doctor nos dice, mejor es quedarse callado ante un tema que uno desconoce o emitir algún tipo de comentario que probablemente no sea el más adecuado, porque posteriormente pudiera eso traer problemas. Así es, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. Preferible quedarse callado. Entonces yo estoy evaluando en este momento su función cognitiva superior de interpretación del doctor Giancarlo, ¿no? Entonces, también le puedo pedir que evaluar algo de cálculo. Por ejemplo, doctor Giancarlo, ¿cuánto es 2 a la potencia 4? 16. Perfecto, muy bien.
¿Me puede usted decir 10 nombres de frutas? 10 nombres de frutas en 10 segundos. Plátano, manzana, chirimoya, kiwi, melón, durazno, uva, sandía. Creo que van 10. 8. 8. Tenemos higo y papaya. Muy bien. Perfecto. Entonces, de esa forma, el doctor ha hecho interpretación del proverbio, ha interpretado un refrán, me ha hecho un cálculo y me ha hecho una secuencia de palabras, una serie de palabras, ¿no? Todas estas preguntas están relacionadas directamente con el desarrollo sociocultural que tenga el paciente. De ninguna forma yo le puedo pedir esto a un paciente que tenga un nivel cultural más bajo. Tendría que ser la interpretación de algo un poco más sencillo, ¿no? ¿En qué se parece una silla a una mesa? Me dirá, pues tiene 4 patas, ¿no? ¿En qué se parece? Si yo le doy 10 soles a usted y usted se gasta 2 soles, ¿cuánto le quedan? Ya me dirá 8 soles. Si yo tengo 5 plátanos y se come uno, ¿cuánto les quedan? Dígame una serie de palabras, por ejemplo, de útiles escolares, o ya no 10, sino 5. Entonces, yo voy a tener que esto modificarlo de acuerdo al desarrollo sociocultural del paciente, ¿ya? Y diré, pues, si su función cognitiva superior es adecuada, está conservada o es inadecuada. Gracias, doctor Giancarlo. La que sigue. Muy bien. Ahora vamos a ver los trastornos visoespaciales. Visoespaciales, visión espacial. Generalmente hay trastornos visoespaciales cuando hay un problema de lesión del hemisferio derecho. Generalmente se presenta así. Entonces, cuando hay un compromiso del hemisferio derecho, una lesión estructural, el paciente lo que hace es desconocer todo lo que observa el hemisferio contralateral. Me explico. Si yo tengo una lesión del hemisferio derecho, de forma cruzada, el paciente va a desconocer lo que ocurre en dónde, en el hemiespacio izquierdo. ¿Cierto? Se ubican, ¿no? Si yo tengo una lesión del hemisferio derecho, el paciente va a desconocer lo que ocurre en el hemiespacio izquierdo. Entonces, si por ejemplo, yo pongo frente a un paciente que tiene un ACV hemorrágico en el lado derecho y pongo 6 personas delante de él va a reconocer solamente a los 3 que están en el lado derecho. Los del lado izquierdo no los va a reconocer. A eso se llama heminegligencia espacial, ¿ya? Es como si para él no existieran los que están en el lado izquierdo. Pero no es que no existen, sino que simplemente no los reconoce porque su lesión asiente en el lado derecho. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver, en el paciente vamos a evaluar también somestesia y somatognosia. Somestesia, soma, cuerpo, estesia, sensibilidad. Somatognosia, soma, cuerpo, agnosia, reconocimiento, gnosis. Entonces, en somestesia, ¿qué es lo que hacemos? No vamos a tratar la sensibilidad primaria, la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, no, sino la sensibilidad que está arriba, en el neocórtex. El paciente siente lo que nosotros le hacemos, pero no lo logra interpretar arriba. De tal forma que si nosotros le decimos, le pinchamos, ¿siente o no siente? Sí siento, pero ¿dónde te estoy pinchando? No lo sé, no sé. Él siente, pero no lo discrimina, no discrimina el área. Si ustedes le escriben un nombre, normalmente él debería precisar qué nombre le están escribiendo, qué letra le están escribiendo, en dónde le están escribiendo.
Esa sensibilidad discriminativa y epicrítica, cuando hay lesión a nivel cerebral, no se da. Las aferentes están indemnes, él siente, pero no puede discriminar, no puede precisar. Eso es asomostesia, ¿ya? Por otro lado, somatognosia, ¿qué significa? Significa que yo sé dónde está mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, si estoy parado, si estoy boca abajo, si estoy boca arriba, cómo está mi brazo derecho, si está hacia arriba, si está hacia abajo, cómo están mis dedos. Sé la posición de mi cuerpo y de sus segmentos. Conozco, no porque lo miro, no porque lo veo, sino porque yo estoy orientado dentro de mí. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, a todos ustedes, cierren sus ojos, levanten su brazo derecho. Ustedes no miren su brazo derecho. Cierren sus ojos, miren hacia abajo y levanten su brazo derecho. Y se van a dar cuenta que ustedes saben que su brazo derecho está hacia arriba. Bajen un poco su brazo derecho. Se van a dar cuenta que su brazo está hacia un lado, que no está hacia arriba ni hacia abajo, sino está hacia un lado. Bájenlo, está hacia abajo. Y si yo les pregunto sin mirar, todo sin mirar, ¿en qué posición está su brazo? Ustedes me van a decir, doctor, hacia abajo, doctor, hacia arriba, doctor, a un costado, sin utilizar sus sentidos. Cuando uno no puede determinar esta posición corporal, se llama asomatognosia, ¿ya? Asomatognosia. En otras circunstancias, los mismos enfermos pueden negar su enfermedad. ¿Qué significa? Que un paciente, por ejemplo, tiene una aplejía, ha tenido un problema de un ACV, tiene una aplejía de un lado del cuerpo y el paciente dice, no, yo estoy sano, yo no estoy enfermo, pero mueve su brazo, no puede mover, pero no, yo estoy bien. A eso se llama anosognosia. Preguntas, doctores, sobre somestesia y somatognosia. ¿Todo claro? Doctor, ¿podría repetir de nuevo esa última parte, por favor? Ya. Entonces, a veces nos vamos a enfrentar a algunos pacientes que a pesar de estar enfermos, de tener una lesión o una enfermedad, ellos no son conscientes de su enfermedad. Por ejemplo, les estaba diciendo, tengo un paciente que tiene una lesión, un ACV hemorrágico en el hemisferio izquierdo. Tiene una aplejía del lado derecho. Entonces yo le digo, señor, usted está cursando en este momento con un problema de desorden cerebrovascular. Tiene paralizado medio cuerpo, tiene una lesión sangrante en el hemisferio izquierdo. Y para él no es cierto. Él niega su enfermedad. No, yo me encuentro bien, yo estoy bien, yo no tengo nada. Eso se llama anosognosia. O sea, es evidente que está enfermo, pero él lo niega. Por una alteración propia de su estructura neuronal. ¿Ya? ¿Se aclaró su duda, doctor? Sí, sí, doctor. Gracias. La que sigue, por favor. Muy bien, doctores. Y con esto terminamos. ¿Ya? Que no se aburran. Y por último, ¿qué hacemos? Muchos pacientes van a tener alteraciones de la percepción visual. O sea, van a ver lo que no es. O van a ver lo que no existe. Cuando me refiero a van a ver lo que no es, significa que tienen una visión errada de lo que están viendo. Ven una mancha en la pared como está escrito y van a decir, miren, allá viene bajando una araña, una tarántula. Y no es una tarántula, simplemente es una mancha. Eso se llama ilusión. Ilusión. O sea, tienen una percepción errada ante un estímulo, no la adecuada. Y cuando observan cosas que no son, cosas que no existen, no es que tengan una percepción errada, sino que ven cosas que no hay. Eso se llama alucinación, ¿no? Alucinación. Esto generalmente en quienes se ven en los cuadros confusionales agudos. Y así en algunos pacientes que pueden estar cursando con algo que les altera la funcionalidad estructural del cerebro, una sepsis, un problema metabólico.
un anciano, ¿no? Entonces, en esos casos se ven este tipo de problemas. Y otro problema que también vemos en las alteraciones de la percepción visual son aquellos en los cuales el paciente, pese a conocer algunos amigos familiares, comienza a desconocerlos. Entonces, ingresa, por ejemplo, el papá de un paciente o el hijo de un paciente, el cual lo conoce, vive con él, y sin embargo no puede reconocer su fisonomía, no puede reconocer su cara. Escucha la voz, ah, es mi hijo, pero cuando lo ve no lo puede reconocer. A eso se llama prosopagnosia. La imposibilidad, la falta de reconocimiento de caras, se llama prosopagnosia. ¿Ya? Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado la clase de hoy día. Si hay alguna pregunta, encantado. Y si no hay ninguna pregunta, el día miércoles, creo que me estoy comprometiendo a dictar la clase a las 9 de la mañana de síndrome sensitivo. ¿Ya? Doctor, disculpe, buenos días. Diana, ¿le puedes Bueno, decir al doctor? Sí, doctor, el día miércoles a las 9 de la mañana ya teníamos programado una teoría con el doctor Carbonelli. ¿Cree usted que puede hacer en otro horario o en otra oportunidad? pero yo he visto en tu horario que tenías una nada más. ¿A las 8 o no? Doctor, yo le mandé el horario y para Ajá. el miércoles, a ver,